Carlos Schwal habla y escribe buena prosa, la prosa de un hombre pensante, un perspicaz observador y un espíritu inquieto ante el mundo que nos ha tocado vivir. Prosa correctísima de un pensador sin disfuerzos ni groserías. No podríamos decir que se trata, en el sentido académico de la palabra, de prosa filosófica, sino que es la prosa de un hombre de letras, un humanista, que recorre su experiencia en busca del sustento que todos requerimos como pensadores. Hay una notable meditación de Carlos respecto de un tema que para mí es especialmente querido, que es el árbol, los árboles, los sicomoros, los guarangos, las casabinas, y me parece que es una meditación hermosísima la que nos presenta aquí. La prosa de Carlos es una prosa con peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una prosa en la que simplemente se describe cosas, sino una prosa que busca una experiencia de entusiasmo. Y bueno, recuerdo aquello que dice Martín Adán tan lindamente, ¿no? La mayor sabiduría es el entusiasmo. Carlos recorre su experiencia en busca de un sustento que todos requerimos como pensadores. Bueno, por último yo quiero decir que tengo una vieja relación de amistad, 3 generaciones de amistad con Carlos Schwal, con su familia, desde mi abuelo, pasando por mi padre, que fue amigo muy cercano de don Fernando Schwal y de la señora Carmen Rosa Tola. Y me alegra muchísimo que sea también como coeditores la Biblioteca Abraham Valdelomar la que edite ahora este libro de Carlos, que sinceramente se los recomiendo mucho a quienes queremos pensar nuestra vida. La prosa de Carlos es una prosa realmente magnífica, sosegada, tranquila, pero con fuerza, con nervio, como he dicho, y eso me parece a mí fundamental. Yo les recomiendo mucho el libro. Es un pequeño libro que se lee con facilidad porque está muy bien escrito, y por otro lado creo que leerlo nos va a dar réditos importantes, réditos de pensamiento. Conversar con un peruano inteligente, ya no podemos decir que seamos jóvenes, yo menos que él, pero que todavía tenemos algo de jóvenes en el alma y que pensamos en nuestra sociedad y que pensamos en vivir experiencias más plenas y menos recortadas precisamente por la modernidad, ¿no? La modernidad que nos corta las alas y nos hace creer que nuestra experiencia es simplemente una experiencia comercial o una experiencia que tiene que ver con cosas pragmáticas, cuando definitivamente no es así. Vivimos una experiencia que no es solo la experiencia utilitaria de ganarnos la vida, sino que es también la experiencia de lograr el entusiasmo por la vida y las ganas de seguir viviendo. Me parece que es un libro entrañable, lindo, y lo felicito por él a Carlos, y se lo recomiendo muy sinceramente. Muchas gracias. El narrador de 31 rupturas nos porta y nos transporta a esa hendidura de la escritura, en donde se produce una distensión desde la cual el autor liga y desliga significados, llevando al lector a una atmósfera de murmullos silenciosos y desérticos. Los ensayos de Carlos rasgan el silencio amorosamente, abriéndolo y compartiendo con nosotros su néctar, su callado éxtasis, más allá de todo principio del placer.
El narrador de Rupturas nos invita a través de palabras que fluyen elegantemente entrelazadas a viajar a nuevos límites de percepción desde los cuales nuestros pensamientos se liberan. Nuestro pensamiento se libera, se enrarece, se vuelve sombras y murmullo hasta sentirnos rescatados por instantes de la opresión rutinaria, de la represión que está subrepticiamente al acecho en los múltiples objetos y máquinas que nos rodean. El narrador es un taumaturgo, un encantador de palabras, a través de las cuales las cosas empiezan a hablarnos con una voz desbordante que nos conecta con corrientes subalternas, desérticas, susurrantes. El derrame resulta inevitable en cada uno de los 31 ensayos. Cada uno de ellos nos transporta a un raro acontecimiento. Por ejemplo, en el ensayo poético La extinción de las cosas inmateriales, la experiencia del olfato del pensamiento se manifiesta a través del aroma de una manzana. Pero ese aroma que conecta con recuerdos y asociaciones también entrelaza la sensación del sentirse existir. Nos dice que aquel que olió la manzana también evocó el olor a través del pensamiento, a través de un olor interior. Y eso son palabras del autor. Un olor interior, el olor de un sí mismo mejor. El autor nos porta a un pensar del olfato del tiempo y del espacio, lo cual se traduce en el olfato que se huele a sí mismo, que se piensa a sí mismo en el pensamiento, en el olor del pensamiento, entre comillas, un olor interior, cierro comillas, una síntesis evocativa de sinestesias, metáforas, metonimias, sinécdoques, que, comillas, que bucean en los abismos de la memoria, cierro comillas, que hurgan en la memoria olvidada el sentido de los sentidos, el sentido que olfatea el tiempo y el espacio evocativo del acontecimiento que es nuestra propia y singular existencia. Su libro ha caído en el silencio. He ahí la aproximación al libro puro del cual hablaba Flaubert, el libro donde las palabras callan y desaparecen, pero no sin antes desbordarnos hacia algo primordial, hacia un deseo que invoca, y cito, un Dios desconocido, expresado en un idioma para siempre olvidado. Fin de cita. Y así, al cerrar el libro, presentimos que nos hemos deslizado hacia el olor de un pensamiento indestructible. Gracias. Este libro, a partir de 31 objetos muy comunes, no y corrientes en nuestra vida diaria, he tratado de dar una mirada particular, que es una mirada, generalmente es una ruptura con una visión convencional o cotidiana del objeto. Si yo les nombro algunos de los títulos de estos ensayos, van a tener una idea de lo que he tratado de hacer. Por ejemplo, hay uno que se llama Muebles. Muebles nos rodean todos los días, están ahí en nuestra existencia diaria. Arenas, la voz del mar, pomos y cajones, ¿no? Relojes, callejones sin salida, puentes colgantes, aires y vientos, baldosas y mayólicas, muros y paredes. ¿Qué se puede escribir sobre objetos tan cotidianos? ¿Cómo escribir sobre esto? ¿Cómo nos influye? Un autor que siempre me ha gustado mucho, es un pensador francés y que ha influido mucho en mi pensamiento filosófico y poético, ha sido Gaston Bachelard, que tiene un libro, varios libros en realidad, pero recuerdo ahora uno que se llama La poética del espacio. A la hora de escribir este libro he tenido
en mente siempre esta forma de conocimiento que no es el conocimiento científico, no es el conocimiento técnico, práctico, sino que es un conocimiento que Gastón Bachelard inauguró, digamos así, que se llama la fenomenología de la imagen poética. ¿Y qué cosa significa esto? Para ponerles un ejemplo, yo tengo aquí un texto que se llama Relojes. Si les enseño un reloj, si le enseño un reloj a un relojero, el conocimiento del relojero se va a basar, por ejemplo, en la descripción del funcionamiento del reloj, de sus engranajes, cómo se coordinan entre ellos, si es puntual o no. Ese es un conocimiento técnico, ¿no? El conocimiento relojero. Si yo traigo a un científico, el científico me va a describir el reloj de acuerdo a las leyes de la física mecánica, ¿no? Las resistencias, la dureza del metal, en fin, ese tipo de saber. Si traigo a un filósofo, el filósofo me va a describir no el reloj quizás, sino una idea del tiempo, ¿no? La idea abstracta del tiempo que refleja un reloj. Y si llamo a un fenomenólogo de la imagen poética como es Gastón Bachelard, él va a ver el reloj no únicamente como un objeto exterior, objeto de conocimiento científico o técnico, ni tampoco un pretexto para una reflexión abstracta sobre el tiempo, sino que Gastón Bachelard va a ver el reloj del modo como el sujeto mira el reloj y el reloj se relaciona con el sujeto que lo observa. Es decir, en el momento que observamos un objeto como el reloj, viene a nuestra cabeza una serie de recuerdos que tienen que ver con el reloj, evocaciones, emociones que suscita el reloj. Cuando mi padre falleció, por ejemplo, él tenía un reloj en la mano y el reloj seguía sonando, ¿no? Él ya había muerto y el reloj seguía sonando en su mano. Y entonces ahí yo estoy mirando el reloj no únicamente como un objeto exterior a mi propia experiencia, sino un objeto relacionado con mi experiencia intrínsecamente, con mi experiencia vital, ¿no? Con la emoción que me suscitó esta imagen del tiempo del reloj que seguía funcionando cuando ya mi padre no estaba en este mundo, no había terminado el tiempo para él y el tiempo del reloj seguía ahí. Entonces ahí yo me estoy apropiando, estoy conociendo el reloj de una manera distinta a cómo un científico, un técnico, un filósofo puede conocer el reloj. Y esto es lo que yo he tratado de hacer en este libro. He buscado 31 objetos muy cotidianos y los he visto con una mirada que está teñida por mi subjetividad, por mi experiencia. Al mismo tiempo que trato de conocer el objeto, de describir el objeto, me voy presentando a mí mismo. El objeto es como un espejo en el que yo mismo me veo. Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido acá. Yo sé que es un día muy pesado, el sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Hay un tráfico enorme y veo muchas caras aquí conocidas. Les agradezco muchísimo por estar presentes esta tarde aquí conmigo. A los que no los conozco también, muchísimas gracias por escuchar esta presentación y las elocuentes palabras de mis amigos Alberto e Isaac. Muchas gracias.